Bueno, espero que la lectura les haya sido provechosa, les haya sido también fácil, asequible a su nivel de comprensión, que esperemos que le hayan sacado jugo, le hayan entendido, y si no, de cualquier manera lo hacen saber ahorita aquí en el chat. Pueden escribir si tuvieron alguna inquietud, alguna interrogante, alguna duda respecto a algún tema en particular, o incluso si quieren aportar algo diferente a lo que se ha leído y a lo que se va a comentar hoy. Yo primero quiero empezar con una breve reseña antes de hablarles del origen de la sociología, de cómo surge la sociología. Me gustaría hacerlos reflexionar un poquito. ¿Y de qué trata esta reflexión? Los voy a llevar a, a un viaje en el pasado. Imagínense que ustedes hubiesen nacido 300 años atrás. Estamos hablando como en el 1700 o 1600 o hubieran nacido en el 1500. Imagínense nada más, es una imaginación. No hubiesen tenido la oportunidad de poder tan siquiera atisbar o de visualizar lo que hoy conocen. Y por supuesto, tampoco conocerían lo que hoy conocen. Válgase la reiteración. Por ejemplo, no hubiesen tenido la oportunidad de entrar a un centro comercial, no hubiesen conocido los McDonald's, no hubiesen conocido los trenes, tampoco hubiesen conocido los aviones o si han tenido la experiencia de viajar en avión, desconocieran esa experiencia. Tampoco sabrían sobre los microchips o los nanochips, los dispositivos móviles como los teléfonos, las computadoras, las tabletas, el Wi-Fi, por ejemplo, que se puede uno comunicar con personas de un lado a otro lado en cuestión de milésimas de segundo. Esos elementos hubiesen pasado inadvertidos en la mente de cada uno de ustedes y en la mente de cada uno de nosotros si hubiéramos nacido en aquellas épocas. Pero eso no es todo. Tampoco ustedes hubieran tenido la oportunidad de haber elegido el tipo de universidad a la que hubieran querido asistir. Tampoco hubieran tenido la oportunidad de elegir a su representante político, a su representante como gobierno. Pues esto es el resultado del mundo moderno. Lo que yo les estaba comentando ahorita, todo lo que ustedes ya conocen, es el resultado del mundo contemporáneo, perdón, no mundo moderno, mundo contemporáneo. Y pues bienvenidos al mundo contemporáneo. Pero también vamos a hacer otro análisis. Ahora imagínense que si ustedes hubiesen nacido ya no ahora ya no en el tiempo, ahora los voy a llevar en el espacio, al contexto del espacio. Ahora imagínense que si ustedes hubiesen nacido en la República, en la República de Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo. Si eres hombre, tu esperanza de vida serían, por lo menos actualmente, 36 años de vida, tu esperanza de vida. Si eres mujer, un poco más bienaventurada, unos 3 años más, 39 años más de vida aproximadamente, que es el nivel de esperanza de vida de estas personas. Pero si eres mujer y hubieses nacido ahí en Sierra Leona, tu esperanza de estudiar o de tener acceso a la educación fuera muy mínima, porque aproximadamente el 89% de la población es analfabeta y la mayoría de los analfabetas pues son las mujeres. No así en el Reino Unido. Por ejemplo, en el Reino Unido, si hubieses nacido como un hombre, tu esperanza de vida serían aproximadamente de, ¿qué serán? 78 años.
Y si fueras mujer, unos 3 años o 2 años más, 80, 81 años de vida. ¿Se dan cuenta la dimensión? Es decir, hoy un hombre en la Sierra Leona tiene una esperanza de vida en promedio de hombre, genéricamente hablando, de entre 36 a 40 años, mientras que en el Reino Unido la esperanza de vida es de 79 a 81, 82 años de vida. Los contextos geográficos, la geografía, la demografía impacta mucho en nuestras vidas. Impacta mucho en nuestras vidas. Pareciera ser que no somos bienaventurados en haber nacido en la tierra donde nacimos. Tener las condiciones por las que nos rodean, las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones culturales o educativas, influyen mucho en lo que tú eres hoy, en lo que yo soy, en la forma de cómo piensas, de cómo sientes. Eso ha impactado mucho por el medio geográfico o el espacio donde tú has nacido. Podríamos pensar que a veces renegamos que me tocó vivir en un México corrupto, en un México de X cosas, ¿no? Como lo tenemos o nos tienen clasificados como mucha gente, como machistas, flojos, holgazanes, irresponsables, etcétera. O como una cultura muy folclórica, como una cultura muy X, ¿no? Pero hay culturas donde desearían tener lo que nosotros tenemos. Y nuestra esperanza de vida aquí en México para nosotros es de aproximadamente de 69 hasta 71, 72 años más o menos. Hoy, los que ya somos de nuestra generación, pero la gente que está naciendo en el 2020, los que nacieron en el 2020, van a tener una esperanza de vida aproximadamente de 79, 80, 81 años. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos contextos sociales son determinantes en nuestra vida. Son muy determinantes y son muy influyentes en las decisiones que nosotros tomamos. Pareciera que no, pero sí. Por ejemplo, en Sierra Leona, de 1,000 personas, lo voy a anotar aquí en el pizarrón para que vean nada más el contexto. Okay, en la República Sierra Leona y en el Reino Unido. Aquí, de 1,000 habitantes, igual aquí de 1,000 habitantes, 4 tienen teléfono o un dispositivo móvil. 17 tienen un aparato televisor en su hogar. Aquí, 928 tienen un teléfono y 982 tienen una televisión en su casa. O sea, ¿se dan cuenta la diferencia? La diferencia es enorme. El nivel de educación, aquí la mayoría, estamos hablando del 98%, tiene concluida su educación básica, su educación desde preescolar, primaria o preparatoria, que es para nosotros básica, la tiene concluida. Aquí en esta república, en este país, es otro panorama muy diferente, muy distinto. Bueno, usando nuestra imaginación sociológica, que ese sí es un tema de la segunda unidad, pero me estoy aventando un poquito nada más para hacer una referencia. Nosotros podemos interpretar textos, podemos analizar panoramas. Por ejemplo, ¿has visto, has escuchado ahorita que es muy famoso los youtubers que están subiendo tantos videos sobre cocina, sobre educación, sobre maquillaje? Pues hay un sinfín, ¿no? Pero también hay otros tipos de canales en donde se está hablando mucho sobre la homosexualidad, la LGTB, sobre los movimientos del feminismo, sobre los movimientos de discriminación, sobre los movimientos de migración o inmigración. Todos esos movimientos sociales se pueden analizar a través del estudio de la sociología. ¿Por qué el movimiento feminista
mucha gente hoy en día al principio lo celebra, lo aplaude, pero hay también mujeres que están en contra del feminismo cuando exponen sus puntos de vista, por ejemplo, que están rayando o grafiteando los monumentos históricos, los patrimonios culturales, están destrozando tiendas, destrozando cosas en la calle, golpeando a los ancianos de la tercera edad, golpeando a los policías. O sea, un medio de represión también, de represión social, y a veces no logras entender eso, pero si tú lo analizas desde un punto de vista sociológico, desde las 4 perspectivas que vamos a ver en la siguiente semana, en la unidad número 3, la unidad número 3 aprovecho para decirles que va a ser solamente una semana, porque son aproximadamente 6 temas, pero son más profundos y quiero analizarlos con mayor detenimiento esos temas. Por eso a esa unidad le vamos a dar una semana. Y ahí ustedes van a entender con tantas estas perspectivas, cómo la gente lo puede entender de esta manera, por qué estos lo ven de este punto de vista, por qué estos lo ven de manera imparcial, por qué estos no tienen una opinión, en fin. Existen diferentes perspectivas para poder tener un punto de vista. Y no quiero decir que este esté bien y este esté mal y que este esté medio bueno. No, simplemente son opiniones que hay que analizarlas y que hay que valorarlas. En el principio de la plataforma, en donde dice la descripción de las actividades, yo les había puesto que una cualidad muy importante de una persona que es sociólogo o que si estamos estudiando la sociología es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es analizar todas las perspectivas. Y no por eso significa que vayas a aceptar o a adoptar ciertas creencias de inmediato. Tienes que analizarlas, tienes que sopesar, tienes que sacar lo mejor de esto y analizarlo, compararlo, investigar con otras fuentes. Y en la medida que tú vas analizando y te vas abriendo a nuevas perspectivas, que no eres de mentalidad cerrada, que no estás casada con una idea, que no eres dogmática o cerrada, que solamente esta es la verdad, sino que pueden haber muchas otras opiniones que te van a hacer crecer como persona, que van a desarrollar tu mente, tu alma, tu espíritu, tu conciencia social, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, tú creces y evolucionas y tu aprendizaje va siendo una espiral constante y el aprendizaje es eterno. Pero cuando tú dices, yo ya lo conozco todo, yo ya lo sé todo, hasta ahí nada más quedaste, ya no vas a aprender. Entonces, una cualidad muy importante de un sociólogo es eso, tener el espíritu o la mentalidad de ser críticos y de estar abierto a diferentes opiniones. Entonces, cuando tú ves todos estos panoramas, desde el punto de vista sociológico puedes entender por qué está pasando todo esto, por qué las medidas de Donald Trump de poner puente o cercar la frontera, por qué ahorita las nuevas tendencias de los candidatos, ¿no? De Biden y Trump en cuanto a que uno es imperialista centrado, otro es un imperialista, pero en medida de expansión y abrir su territorio. Tú las puedes entender desde el punto de vista de la sociología. ¿Por qué existe discriminación todavía en nuestro país con las personas que son de otro color, con las personas que son de otra etnia, de otra nacionalidad? ¿Por qué existe ese repudio social? Bueno, lo podemos entender desde el punto de vista de la sociología, porque en la sociología encierran muchas cosas. Bueno, esto era un panorama nada más para que ustedes vieran cómo nosotros podemos imaginar todos estos tipos de cosas que pasan en la vida. Ahí radica la utilidad de la sociología, en la capacidad de entender cómo la sociedad es tan capaz de moldear conductas. La sociedad es tan capaz de imponer tradiciones, de imponer culturas, de imponer sistemas, de imponer normas. La sociedad lo hace todo cuando se organiza, lo hace desde el punto de vista sociológico, lo hace desde el punto de vista político para eh, dogmatizar a las personas. Ahora sí, voy a entrar a la unidad 1 de su tema de ustedes, que habla sobre el origen de la sociología. De lo que ustedes estaban leyendo, recuerden que cómo surge la sociología. La sociología relativamente es una ciencia nueva, aparentemente. Se acuña el término en 1838 con Augusto Comte. Pero, ¿qué dio origen a la sociología? Ya habían más ciencias antes de la sociología, es decir, las ciencias sociales como tales ya existían. Bueno, remontémonos un poco. Resulta que en los años 1517 más o menos aproximadamente, 1517, 1521, hubo un movimiento que se llama la Reforma Protestante. De hecho,
en filosofía lo debieron haber estudiado, la Reforma Protestante. Protestan contra un movimiento. ¿Contra qué movimiento protestaban? Pues un movimiento que ya llevaba casi 1000 años de imposición. La Iglesia Católica había tenido el control desde el año 476 hasta el 1520 y tantos. Tuvo el control la Iglesia Católica en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo cultural, en todas las esferas. La Iglesia ponía reyes y quitaba reyes. La Iglesia tenía el control de la economía y de la educación. La única lengua oficial que se hablaba era el latín y todos tenían que aprender a hablar el latín. El único libro oficial que se imprimió en ese momento, estaba impreso en ese momento, era la Biblia y solamente estaba en latín y no se podía, la gente tenía que aprender a hablar latín, aun cuando fuera alemana, aun cuando fuera francesa, etcétera, etcétera. Entonces, su sistema muy impositivo de la iglesia llegó a no solamente a dominar en lo político, sino también en lo social. Es decir, condicionó a las personas a cómo debieran vivir y determinó que tú tienes que hacer lo que la iglesia determine. El Papa era la santidad, era el representante de Dios y se tenía que adorar como a Dios. Y si no adorabas al Papa, si no adorabas a la iglesia, no respetabas la iglesia católica, porque no habían otras religiones, o si querías hacer otro movimiento, pues eras un hereje y eras quemado y tenías que pasar por la supuestamente Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. ¿Qué era esto? Pues el empalamiento. No sé si saben qué es el empalamiento, pues que los ensartan en una estaca en el recto, en el ano, y de tal manera que la estaca salga en el cráneo, en la cabeza. O bien invertido, de cabeza hacia abajo, de tal manera que la estaca saliera en el recto. El potro, otra situación, lo amarraban de una extremidad de un brazo, del otro brazo, de la otra pierna y de la otra pierna, e iban tirando con ciertos tuercas o poleas, de manera que reventaban o arrancaban las extremidades del cuerpo humano, de tal manera que el ser humano, el puro tronco, el puro esqueleto, quedara vivo, que no más sufriera y que se arrepintiera y que jurara lealtad a la iglesia y al Papa. Ese movimiento se le llamó, de 1000 años, se le llamó la Edad Media. El oscurantismo se le conoció también porque la ciencia no prevaleció, estuvo enclaustrada. Y entonces los reyes hicieron lo que quisieron con los papas. Se hicieron de agosto, se hicieron de fincas, se hicieron de propiedades, se hicieron de monumentos. Por eso la Iglesia Católica tiene lo que hoy tiene como riqueza. Que claro que hubo un tiempo en que le quitaron todo eso y volvió a obtenerlo. Bueno, entonces el rey de Francia, Luis XVI, mantuvo casi esclavizada a su población durante su reinado. La gente se cansó. Llegaba un momento de, pero ¿cómo te rebelas contra el rey? El rey tiene su ejército leal. Entonces era muy difícil. Pero en 1600, aproximadamente en el año 1600 y 1700, surgieron personajes muy importantes como Voltaire, como Montesquieu, como Juan Jacobo Rousseau, por poner esos tres que son los tres grandes personajes del movimiento de la Ilustración. Esos señores escribieron grandes obras políticas y sociales en los que establecían que todos los seres humanos éramos iguales en derechos, que nadie era más ni nadie era menos, independientemente del color de la piel, independientemente de la lengua que hablaras, independientemente del contexto o del lugar donde hubieses nacido, que todos éramos iguales ante la naturaleza. Entonces, esos libros empezaron a difuminar, perdón, a difundir entre los diversos países y a los alrededores. De tal manera que lo empezaron a leer, mucha gente lo empezó a leer y de manera clandestina empezaban a organizarse para decir, bueno, pues hay que rebelarnos contra nuestros reyes, nos han mantenido oprimidos por tantos años y es momento de levantarnos. Entonces, esos libros los empoderan, les dan empoderamiento a las personas y es así como en 1798 pues se da la famosa Revolución Francesa y derrocan al rey. El rey era imperialista, porque acuérdense que un sistema imperial es que una sola persona tiene el poder y se hace lo que dice el emperador, como en Japón, que es emperador todavía. Entonces, no hay república. Bueno, ahorita hablo de la República. Entonces derrocan a Luis XVI y se instaura con la ayuda, claro, de Napoleón Bonaparte, que fue el de la Revolución Francesa, se instaura la República Francesa. Ahora, ¿qué es una república? Bueno, una república es quitarle todo el poder al gobierno o al representante.
Y el poder se reparte en partes equitativas. Por ejemplo, aquí en México tenemos una república, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo es la voz del pueblo. Nosotros elegimos a nuestros diputados y senadores para que ellos nos representen. Ellos ven nuestras necesidades, ven que nos hace falta agua potable, pavimentación, alumbrado, llevan esas iniciativas, o hace falta, el IVA está muy alto y quieren disminuirlo, lo llevan al Senado, promueven, meten la iniciativa de ley, la someten a revisión, y si la aprueban o la validan y la publican, pues ellos de alguna manera la pasan al Ejecutivo, y el Ejecutivo la firma, le pone el sello y se aprueba la ley. Al otro día sale en vigencia en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que el gobierno, que el poder está repartido, que el Ejecutivo Federal, que el presidente no tiene todo el poder, sino que está repartido en la Cámara de Legisladores. Y por otro lado está la Cámara de Justicia, o sea, el se llama el Poder Judicial, donde tenemos la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, la Marina, la Policía, el Federal del Camino, los militares, etcétera, para impartir justicia, y que no solamente el presidente, tendríamos que ir con el presidente a que él nos haga justicia, sino que ya están distribuidas todas las instancias en todos los 32 estados de la República. Entonces, una república es eso. En Roma se instauró también la república cuando eran los emperadores muy severos, muy autoritarios, déspotas, salvajes. Entonces quitaron a los emperadores y pusieron una república, el Senado. Ahí nace la ley, ahí nace todo lo que es el derecho, precisamente porque es la justicia. Y teóricamente es eso, la república, pero sabemos que en la realidad hay mucha corrupción, eso es cierto. Pero bueno, pero así funciona. Entonces, con la revolución industrial se da un cambio, con la revolución francesa, perdón, se da un cambio drástico, y la gente celebra esa victoria. Esos movimientos de la revolución francesa se logran escuchar tiempo después aquí en Estados Unidos, cuando eran las 13 colonias. Entonces, ellos también leen a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y se independizan de los ingleses, y luego esas situaciones llegan hasta aquí a México en la época de la colonia, cuando estaban oprimidos por los españoles. Entonces se hace el movimiento de la conspiración en 1808, y en 1810 inicia el grito de la independencia, o la independencia, y en 1821 se celebra la independencia de los españoles. Pero son gracias a esas ideas, gracias a esos ideales. ¿A cuáles ideales? Al de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Ellos son el parteaguas de todo ese tipo de contexto. Entonces, a partir de la Revolución Francesa se genera otro movimiento, que es la Revolución Industrial, años después, y ahí la sociedad cambia. Cuando nace la Revolución Industrial, el ser humano deja de vivir lo que constantemente vivía. Por ejemplo, los que vivían en las ciudades empezaron y que tenían sus trabajos, empezaron a ser relegados, porque ya la industria, la máquina hacía el trabajo de las personas, y empezaron a quedar relegados y relegados. Y empezó a haber más pobreza, más hambruna. Aparentemente hubo más modernización, pero también trajo consecuencias severas y negativas, aparte de la contaminación ambiental, no solamente para los seres humanos que se enfermaron de tuberculosis y de muchas otras enfermedades pulmonares, sino también el ecosistema, las mariposas, las aves sufrieron un grave efecto por la contaminación, porque fueron víctimas de otros animales, de otras presas. Ese es otro tema que no quiero extenderme ahí, pero bueno, trajo muchos efectos secundarios. Y ahí la sociedad se estratifica, se vuelven las clases sociales muy marcadas, los industriales o los ricos, los que tenían todo el poder capital adquisitivo, y los pobres. Entonces se marcó la clase social muy diferenciada, y es ahí donde entra Carlos Marx, hablando de los dos polos opuestos. Eso lo vamos a ver en la semana siguiente, en la tercera unidad. Y ahí entendemos que la sociedad va cambiando, y es ahí donde ya va surgiendo el concepto de sociología como una ciencia, de entender cómo están organizadas los grupos sociales, si por estructuras, por comunidades, y qué influencia tiene la sociedad entre otra sociedad, si de alguna manera esto es como útil o no lo es útil, el que las sociedades se unifiquen o vivan en constante conflicto. Todo eso lo estudia la sociología.
¿Cuál es su ámbito de estudio de la sociología? Pues su ámbito de estudio, ustedes lo vieron claramente que tiene la aplicación en el derecho. ¿Por qué en el derecho? Porque pues el derecho se encarga de impartir justicia, de administrar justicia a todos los seres humanos. Entonces, y como nosotros somos seres humanos y vivimos en una sociedad, pertenecemos a la sociología, pero quien nos da el derecho, quien nos imparte la justicia es a través de las normas del derecho, con todos los organismos o las órganos facultados para impartir justicia. Y la geografía, pues nos estudia cómo está distribuida las personas, en qué tipo de áreas, qué tipo de regiones, si son vulnerables a ciertos tipos de terremotos, a climas o a algunos desastres sociales, desastres naturales, etcétera. La demografía, la expansión, cuánto va creciendo la sociedad o cuánto va evolucionando cada año. Por ejemplo, se puede analizar cuál es la ciudad que crece más rápidamente dentro de un país y a qué se debe. ¿Por qué Tijuana ha crecido muy rápidamente en comparación con otros estados de la República Mexicana? Entonces, pero si se hace un estudio sociológico, se puede entender por qué Tijuana, qué tiene esta tierra, geográficamente, qué es lo que tiene. Entonces, así se puede estudiar la sociología, por el derecho, por la geografía, por la psicología, cómo la mentalidad de las personas, por qué las personas se suicidan, qué pasa en sus mentes, por qué no soportan estar enclaustrados, están encerrados ahorita con esta situación del COVID, que muchos se han enfermado, se han suicidado, qué pasa en sus mentes, qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo, qué están escuchando. Entonces, la percepción de una persona está dentro de la psicología y lo estudia el sociólogo. O por qué hay ciertos criminales que se dedican a atacar solo a mujeres, o por qué solamente a niños, por qué cometen sus crímenes, qué los lleva a cometer sus crímenes. Entonces, esto la sociología lo aborda desde el ámbito basándose en el estudio de la psicología. Así con la educación, ¿por qué los maestros o las escuelas no están haciendo bien su labor? ¿Por qué no están encauzando bien a los ciudadanos con lo que le corresponde éticamente? Y así te vas a otra esfera, por ejemplo, como la antropología. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Por qué el hombre ha venido evolucionando o no ha venido evolucionando al pasar de los años? Y así te vas metiendo en todas las demás ciencias con la economía. ¿Por qué no administra bien el ser humano su dinero, sus finanzas? ¿O por qué algunos sí lo administran bien? ¿Por qué algunos países son más ricos que otros? ¿O por qué unos estados dentro del mismo país son más ricos en comparación con otros? ¿A qué se debe si todos tienen viven en el mismo territorio? Entonces, todo eso se analiza, la sociología lo analiza haciendo uso de esas diferentes disciplinas. Este es como su ámbito de estudio. Y su campo de estudio lo podemos ver en ¿en qué cuál es el objeto de estudio de la sociología? La sociología, su objeto de estudio es las relaciones humanas, la interacción humana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué hace que nos relacionemos unos con otros? Es decir, la sociología de manera muy general estudia las relaciones de las personas entre sí, su desenvolvimiento y su evolución. Bueno, eso es como lo de la parte de la unidad uno que hemos estado estudiando ya. Me voy a brincar un poquito a lo que pasa a la unidad 2, lo que ya se abrió hoy, que es la sociología y ya entrar en el tema de la imaginación sociológica. Bueno, ¿qué es la sociología? La sociología no es más que un estudio científico, es una ciencia una ciencia social que se encarga de estudiar las relaciones sociales, los modos de relación social y cómo estos modos de relación social influyen y determinan la vida de las demás personas. Eso es lo que estudia la sociología. Y el tema de la imaginación sociológica. ¿Qué es la imaginación sociológica? Bueno, la imaginación sociológica fue un término acuñado por un comunicólogo que después también se hizo sociólogo que se llama Wright Miles. Wright Miles describió este proceso como un pensamiento de imaginación sociológica en el que tú como médico, como ama de casa, como obrero, como agricultor o como la profesión que tengas, puedes hacer uso de la sociología. ¿Cómo? Imaginándote. Es eso. La imaginación sociológica lo dice el título, imaginación. Meterte, simbólicamente meterte en la cabeza o en el pensamiento, en el modo de pensar de un sociólogo.
¿Por qué los sociólogos opinan de esta manera? Entonces yo haría meterme en la cabeza de un sociólogo y adoptar esa función, ese rol o ese papel de un sociólogo. Así sería. Esa sería la imaginación sociológica para poder entender todos estos fenómenos. Por ejemplo, en en las carreras de autos, ¿qué hace que los corredores de la Fórmula Uno, por ejemplo, sean dados a ese deporte tan extremo? Y puedes pensar que a lo mejor es la velocidad, a lo mejor es el reconocimiento, el aplauso, el aparecer en todas las portadas de revistas, a lo mejor es la cuestión económica, que se les paga muy bien, a lo mejor es que ahí van a conocer a una chica modelo y con ella se van a casar. Pueden haber muchas cosas y desde el punto de vista de la imaginación sociológica, el sociólogo te va a hablar no solamente de esto que yo te estoy comentando, va a entrar un análisis muy profundo, muy a fondo, y te va a entrar desde el punto de vista de la niñez del niño. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles eran sus ideales de niño? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quiénes eran sus antecesores? Es decir, sus ancestros. ¿Qué ideas, qué ideologías tenían estas personas en él? ¿Cómo influyeron en él? ¿Qué tipo de educación recibió? ¿Qué tipo de amigos tuvo? ¿A qué tipo de iglesias o congregaciones o clubs se relacionaba? Y en medida que va sacando todos esos datos el sociólogo, va entendiendo, ahora entendemos, podemos sacar una conclusión, una inferencia. Por esto es que a esta persona le gustan las carreras extremas de velocidad en automóviles. Pero para llegar a esa conclusión, el sociólogo tuvo que haber hecho 2, 3 años de investigación sobre por qué, por ejemplo, a Michael Schumacher le llevó a ser un corredor de autos de la Fórmula Uno y por qué ganó tantos premios. Pero tendría que entrar en su historia de vida y hacer una historia no solamente de él, sino de toda una generación atrás y de su contexto, de todo lo que hay y lo rodeaba. Entonces, es eso precisamente. En la unidad número 3 van a leer las perspectivas sociológicas y van a aplicar, les puse unos casos de estudio para que ustedes con la visión y la mentalidad de un sociólogo, que claro que no lo son, pero es una figura alegórica que estoy utilizando, que ustedes se pongan en el papel de un sociólogo para que interpreten un fenómeno de la realidad de Tijuana. Y digo de Tijuana porque yo vivo en Tijuana, no sé si ustedes viven en Tijuana, y si no lo viven, pues han de saber qué pasa en Tijuana. Ya lo verán en el caso. Bueno, pero es eso, la imaginación sociológica es eso, utilizar la imaginación de un sociólogo para entender, por ejemplo, qué pasa, por qué las parejas tienen unas grandes ansias de casarse, están tan enamorados, pasan 6 meses o 7 meses a lo mucho y ya se quieren divorciar. ¿Qué pasa? Entonces hay que entender esos fenómenos también, que son fenómenos sociales. Y dentro del fenómeno social, pues ya vimos que puede estar también la cuestión psicológica, la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión religiosa, la cuestión filosófica, la cuestión académica. Son muchos elementos que hay detrás. Y entonces todo eso nos permite entenderlo desde el punto de vista de la sociología. Cuando ustedes lean estos temas, si nunca habían leído algo sobre sociología y cuando estén leyendo todos estos temas, terminen este módulo, van a ver que las cosas se pueden entender de otra manera, van a tener otra perspectiva. Y no quiero decir que su perspectiva vaya a ser mejor que las demás, pero van a tener otra perspectiva. Y al hablar de otra es diferente. No estoy diciendo que sea buena ni mala, simplemente que lo van a ver con otros ojos. Y eso es muy interesante, que ustedes tengan perspectivas diferentes, perspectivas amplias, diversas, que les ayuden a entender la vida de diferentes formas. Por ejemplo, hay quienes se cierran en que el derecho, perdón, el aborto debe ser penalizado, debe ser sancionado, debe ser castigado. Y hay otros que dicen no debe ser sancionado, que debe ser abierto, que debe ser despenalizado. Bueno, pero es que depende de dónde estés parado. Si eres un biólogo, si tu formación es un biólogo, lo vas a hablar desde la biología. Es decir, vas a decir, momento, señores, desde la fecundación del espermatozoide con el óvulo, desde ese momento de la fecundación, cuando ya hay una sola célula, ya es una vida, ya hay vida. Y por lo tanto, si le quitas la vida a eso, pues ya es un homicidio. Ahora, eso es el punto de vista de un biólogo. De un abogado diría, tomando en cuenta lo que dice el biólogo, es cierto. La célula que se acaba de gestar en la matriz de la madre, de la señora o de la mujer, ya es un sujeto de derecho. Por ejemplo, eso en el derecho penal en México
el, la célula ya es un sujeto de derecho. ¿Y qué quiere decir que un sujeto de derecho? Que ya tiene derechos para legar bienes y para recibir bienes. Fíjense nada más, está en el vientre, tiene apenas segundos de haberse gestado ahí adentro y ya es un sujeto con derechos, con capacidades legales y jurídicas. Y por lo tanto, si la mamá o si la mujer comete un aborto o lo practican un aborto, sea justificado o no sea justificado, que en el derecho penal se castiga como un homicidio, porque ya es una vida, ya es un sujeto independiente, aun cuando esté dentro de la madre, y es un sujeto de derecho. Entonces, el de derecho va a defenderlo desde ese punto de vista, el biólogo lo va a defender desde su punto de vista, y un teólogo o un cristiano, un musulmán o un judío va a decir, no, eso es un acto, es un crimen. La escritura dice esto y por lo tanto no, Dios no lo aprueba o Alá no lo prueba o el Eterno no lo aprueba según la divinidad que crea, ¿no? Entonces, él lo va a ver desde otra perspectiva y lo va a condenar como un pecado. Pero tú como ama de casa puedes tener otra perspectiva. Y entonces a lo que yo te invito ahorita con este tema que estoy tocando de la imaginación, la sociología, lo que te permite hacer es que no juzgues que si esto está bueno, que si esto está mal, que si esto está medianamente bien, sino que escuches las diferentes perspectivas y en cuanto más escuches, tú más vas a aprender y te vas a ir creando nuevas herramientas cognitivas o mentales y te vas a decir, bueno, pues esto está interesante, tomo lo bueno de esto, tomo lo bueno de esto y tomo lo bueno de esto y voy creando un concepto, un juicio más racional, más objetivo, más científico y más apegado a la realidad. Y bueno, eso es lo que te va a permitir tener ese panorama más amplio. Entonces, esta es mi invitación. Ahorita ya me queda menos de un minuto ya para terminar esta sesión. El sábado próximo, aproximadamente como 2 de la tarde o 3 de la tarde, voy a pegar al ratito un aviso para cuándo va a ser la otra transmisión, si quieren asistir, si quieren verla, y si no, ya saben que la pueden ver en el canal de YouTube, y de todas maneras la voy a dejar en la plataforma. Y voy a abundar más de la unidad 2 de la que se acaba de abrir hoy. Por lo pronto, les agradezco mucho su asistencia, su participación en el día de hoy aquí en la clase, en vivo, y espero que haya quedado un poquito claro lo que les estaba comentando. Y si no, pues ya saben que tienen ahí el chat para mandarme mensajes. Y por alguna lección que estuve comentando de alguna lección de alguna compañera que tuvo dificultades ahí que no le permitía pasar, pero ya se pudo. Cualquier duda, cuenten conmigo, estoy para eso, a sus órdenes, para servirles, para atenderle en todas sus dudas e inquietudes. Pues me dio mucho gusto, mucha alegría estar con ustedes el día de hoy, estar en este proceso de su acompañamiento en su aprendizaje. Que tengan bonita tarde, nos vemos pronto en la otra emisión el día sábado y les tendré otros datos más para que amplíen más. Generalmente soy así, no suelo usar mucho lo que ya está en el contenido de la plataforma porque ustedes ya lo conocen. Toco un poco de eso y me gusta agregar otros datos más que no están dentro del libro o dentro de la plataforma para enriquecer un poquito más la materia. Entonces, les agradezco mucho, que tengan bonita tarde, que tengan bonito día y muchas bendiciones, jóvenes, señoritas, muñecos o caballeros.